Hola a todos, bienvenidos a los Viernes Astronómicos. Hoy tenemos como invitado al profesor Teófilo Vargas. Él es docente, catedrático en nuestra universidad. Él está a cargo del grupo de astronomía de la facultad, de Space, por supuesto, y del grupo de investigación de física teórica. Hoy él nos va a hablar de la fusión de agujeros negros supermasivos y ondas gravitacionales. Así que espero que disfruten mucho la charla y le doy paso al profesor. Profe, bienvenido a los Viernes Astronómicos. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Entonces vamos a comenzar con esta aventura de los Viernes Astronómicos por el Universo. Entonces vamos a hablar hoy día sobre la fusión de agujeros negros supermasivos y ondas gravitacionales. Para ello, vamos a comenzar revisando los conceptos básicos de lo que sería la relatividad general. Ahí vamos a ver qué significa la elasticidad del espacio-tiempo. Luego vamos a pasar a lo que serían los agujeros negros, cómo aparecen los agujeros negros. También vamos a analizar enseguida la colisión o el choque de los agujeros negros que justamente produjeron las ondas gravitacionales. Y también ahí vamos a ver algunas propiedades de ondas, primeramente, luego ondas gravitacionales. Y finalmente vamos a comentar sobre las principales características del último anuncio de colisión de agujeros negros y la detección de ondas gravitacionales. Muy bien, para comenzar, nosotros sabemos muy bien de que tenemos dos teorías de gravedad. Una es debido a Newton, donde la gravedad aparece como una fuerza, es decir, cada vez que nosotros tenemos dos masas pequeñas o grandes, necesariamente cuando ellos interactúan, cuando nosotros tomamos en cuenta la interacción de estas dos masas, entonces va a aparecer una fuerza que se llama fuerza de atracción, debido en esta ecuación estamos viendo que aparece el signo menos, más de otro lado, esa teoría en 1915 fue reemplazado por una nueva teoría. Es importante entender de que las teorías, siempre, toda teoría siempre tiene su rango de validez, especialmente su rango de validez. Entonces, como vamos a ver, resulta de que la teoría de newtoniana no describe de forma correcta cuando nosotros tenemos campos gravitacionales muy intensos. Es por ello que Albert Einstein en 1915 va a reformular la gravedad newtoniana. Recuérdese de que en esta ecuación lo que tenemos es, en la newtoniana, es de que la fuerza de atracción, es decir, cuando dos cuerpos interactúan, ellos realizan a través de una fuerza. Y naturalmente, en este concepto, el espacio y tiempo son completamente independientes de la masa. Y, por cierto, es importante señalar de que en esta teoría la masa no está relacionada con la energía. Ahora, cuando Einstein en 1915 formula su teoría, él lo que esencialmente va a realizar es, va a unir dos teorías, que es, como hemos visto, la gravedad newtoniana y la relatividad especial, y también para poder describir de forma apropiada, él va a prestarse los conceptos de las ideas principales de la geometría diferencial, en este caso, el concepto de espacios y superficies curvos. Vamos a señalar aquí de que una de las principales ecuaciones y una de las principales características de la relatividad especial justamente es la relación entre la masa y la energía dada por esta ecuación, de aquí que también, por cierto, se llama ecuación de Einstein. Esta relación va a ser fundamental justamente para que esta nueva teoría de la relatividad general sea dramáticamente diferente de la gravedad newtoniana. Solamente quiero mencionar de que esto es la ecuación más general, la ecuación general que Einstein obtuvo en aquel año. ¿Cuál es
¿cuál es lo importante de esta ecuación? Lo importante y lo valioso de esta ecuación es de que, como ya mencionamos, fue formulado en 1915. Sin embargo, hasta ahora, seguimos verificando, los astrónomos y los cosmólogos siguen verificando, siguen usando esta ecuación. Por ejemplo, cada vez que se habla de agujeros negros, como vamos a hablar hoy día, o de agujeros de gusano, o por ejemplo de la cosmología, modelo cosmológico padrón, que sería de Friedman, Robertson, Walker, o cualquier otro modelo cosmológico, y también con las ondas gravitacionales, todas estas propiedades, todas estas descripciones salen a partir de esta ecuación, escogiendo de forma apropiada las condiciones de frontera. Muy bien, por ejemplo, aquí en la relatividad especial, recuérdese de que cuando nosotros analizamos la interacción entre dos masas en la gravedad newtoniana, como mencionamos, las propiedades del espacio-tiempo, espacio y tiempo, son completamente independientes de las propiedades de la masa. Eso significa de que el espacio y el tiempo está dado, es una arena dada como un teatro, y en esa arena, en ese teatro, se mueven las masas. Y no hay ninguna interacción, no hay ninguna dependencia entre esas masas y la escena. Sin embargo, en esta nueva teoría, en la relatividad general, lo que vamos a tener es una estrecha relación, una dependencia entre la masa, la energía y las propiedades del espacio-tiempo. Por ejemplo, lo que vamos a ver o lo que se ve es de que en esta teoría la presencia de la materia deforma el espacio y el tiempo. En ese sentido, podemos decir de que la materia le dice al espacio cómo curvarse. Mas, de otro lado, una vez que el espacio está curvo, está deformado por la presencia de la masa o por la presencia de la energía, entonces cuando la luz o cuando las masas se mueven en ese espacio deformado, tienen que seguir ese espacio deformado. Si hay una caída, entonces también tienen que seguir esa caída. Entonces, en ese sentido, se dice de que el espacio-tiempo le dice a la masa cómo moverse. Por ejemplo, esto es una figura, un cubo. Si no estuvieras en masa, sería un cubo perfecto. Mas, como hay una masa localizada, entonces la idea principal de esta figura es justamente pasar la idea de que la presencia de la masa deforma al espacio-tiempo. Esto de aquí es un pequeño video que nos muestra justamente cómo este cubo perfecto que está aquí se deforma cuando pasa una masa. También aquí podemos ver, por ejemplo, cómo la presencia de una estrella deformaría el tejido del espacio-tiempo. Aquí es para poder entenderlo, es bueno visualizar, en este caso, esta malla de color verde justamente sería espacio-tiempo de 2 dimensiones. Entonces, sobre esa masa, sobre esa tela, sobre ese tejido bidimensional, descansa una masa y deforma. Mas como hemos visto del video anterior, naturalmente nosotros vivimos en un espacio de 3 dimensiones y una dimensión temporal. Entonces, la presencia de la masa y la energía no solamente deforma una superficie, sino deforma las 4 dimensiones, las 3 dimensiones espaciales y la dimensión temporal también. Esto es un ejemplo, una figura que nos trata de pasar cómo la presencia de la masa deforma el espacio-tiempo. Cuanto mayor la masa, mayor la deformación del espacio-tiempo. Esto también es otro video que nos muestra cómo se puede entender la deformación del espacio-tiempo por la presencia de la masa. Entonces, es importante en esta nueva teoría para nosotros entender de que en esta nueva teoría de la relatividad general, el espacio-tiempo tenemos que visualizar como si fuera un medio elástico, como si fuera esa superficie, como si fuera un tanque de agua en el cual es dinámico, es flexible, es deformable, y por tanto, cada vez que haya una presencia de masa o presencia de la energía, este tejido se va a deformar. Esto también es otro video
que nos trata de pasar esa idea de cómo la presencia de la masa deforma el espacio. Bueno, no solamente la materia. Bueno, esto de aquí también nos muestra, por ejemplo, cómo la presencia de una galaxia, por ejemplo, podría deformar el tejido del espacio-tiempo. Más, como mencionamos anteriormente, sabemos muy bien de que la luz no tiene masa, solamente tiene energía. Entonces, lo que vamos a ver es de que en esta nueva teoría también la luz sufre la presencia de la gravedad, o en otras palabras, la luz también va a producir deformaciones en el espacio-tiempo, porque la luz, a pesar de que no tiene masa, tiene energía. Por ejemplo, esto sería la trayectoria de la luz si nosotros no tomamos en cuenta la presencia de la gravedad. En un espacio-tiempo plano, entonces la trayectoria es una línea recta. Sin embargo, por ejemplo, cuando la luz viene del Sol y cuando pasa cerca de la Tierra, naturalmente la Tierra deforma el tejido del espacio-tiempo. Entonces el espacio-tiempo es curvo. Por tanto, la trayectoria de la luz ahora ya no será comparada con el anterior recto, sino también tiene que seguir esa pequeña deformación del espacio-tiempo. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo la trayectoria de la luz tiene que seguir ese tejido deformado del espacio-tiempo. No solo eso, sino también, por ejemplo, cuando los astrónomos observan galaxias lejanas, estrellas lejanas, entonces, cuando la luz sale de esa galaxia, de esa estrella, naturalmente va a viajar, despreciando gases interestelares, va a viajar en línea recta. Pero si en su camino aparece otra masa grande, entonces ahora vamos a ver cómo las trayectorias de la luz, se deforman por la presencia de esa masa. Eso justamente indica de que el campo gravitacional no solamente afecta al movimiento de las partículas con masa, sino también a las partículas sin masa, en este caso, a la luz. Es importante señalar de que cuanto mayor la masa, mayor la deformación. Como vamos a ver un poco más adelante, lo que vamos a ver es de que, por ejemplo, las planetas naturalmente deforman el espacio-tiempo, pero comparada con la estrella, en el caso particular con el Sol, naturalmente la deformación será menor. Más adelante vamos a ver si nosotros comparamos las deformaciones producidas por una estrella de neutrones o agujeros negros, hay una dramática diferencia en la deformación del tejido del espacio-tiempo. Ahora vamos a pasar, una vez que ya tenemos esa idea de cómo el tejido del espacio-tiempo se deforma por la presencia de la masa o por la presencia de la energía, entonces ahora vamos a pasar al siguiente concepto, que sería los agujeros negros. Aquí, sobre todo para esta charla, lo que importa es la muerte o el estado final de la estrella. Para ello, probablemente de las charlas anteriores de Rocío o de Daniela, deben recordar de que ellas explicaban de que la estrella es nada más, nada menos que un estado en equilibrio entre dos presiones. Hacia exterior tenemos fuerza de presión debido a la radiación, y hacia el interior tenemos la fuerza de la gravedad de atracción. Entonces, cuando esas dos fuerzas están en equilibrio, entonces tenemos una estrella. Si la estrella, por ejemplo, es demasiado masiva y la fuerza interna no es suficiente para poder contener esa fuerza de presión, entonces terminará en un colapso. Caso contrario, si la fuerza de presión de la radiación interna de una estrella es mucho
mayor que la fuerza de atracción gravitacional, entonces la estrella terminará en una explosión. Por ejemplo, esto es una figura pictórica que nos ayuda a entender cuál sería el final de las estrellas. Dependiendo de la masa, lo que vamos a ver es de que si las masas son medianas, entonces esas estrellas de masa mediana se transformarán en gigante roja. Estos pasarán a nebulosa planetaria y esa nebulosa planetaria, después de haber terminado en una explosión, terminará en forma de enana blanca. Por cierto, ese proceso había sido entendido o ha sido entendido allá por los años 1930 por Chandrasekhar. Y esa masa crítica para que el núcleo de esa estrella o de esa nebulosa planetaria que ha explotado, hay una masa que se llama límite de Chandrasekhar, es decir, hay una masa mínima que si esa masa es, como vamos a ver más adelante, una determinada cantidad de masa del Sol, entonces se va a transformar en una enana blanca. Si la masa de la estrella es grande, entonces esto de aquí se transformará en una supergigante roja. Esto terminará en una explosión de supernova. Y dependiendo del resto del núcleo que queda después de la explosión, esta estrella terminará en forma de estrellas neutrones o agujeros negros. Y también, por aquellos años, independientemente, Tolman, Oppenheimer, Volkov y Landau propusieron un límite. Por eso que se llama límite de Tolman, Landau, Oppenheimer, Volkov. Entonces aquí podemos ver de que si después de la explosión el núcleo, el que resta, si la masa de ese resto es menor que 1.4 veces la masa del Sol, entonces esa estrella terminará su final en forma de enanas blancas. Si la estrella, en este caso, si el resto de ese núcleo después de la explosión es menor que 3 veces la masa solar, pero mayor que 1.4, entonces eso terminará en forma de estrella de neutrones. Ahora, si ese núcleo resto, si la masa de ese núcleo es mayor que 3 veces la masa del Sol, entonces esa estrella terminará su evolución en forma de agujeros negros. Aquí es una figura pictórica que nos da la idea de cómo se formaría un agujero negro. Perdón. Esto de aquí, vamos a ver, esto de aquí es un video justamente donde donde tenemos una explosión de una supernova y justamente eso sería, digamos, cuando la fuerza gravitacional es menor que la fuerza de radiación, entonces todo el gas, todo el material de la estrella es botado hacia el espacio exterior. Ahora, también nosotros tenemos que tomar en cuenta de que hay agujeros negros sin rotación y naturalmente lo que nos preguntamos es cómo, digamos, la luz en este caso se llama agujero negro justamente debido a eso. ¿Por qué? Porque en realidad resulta de que ningún cuerpo, incluido la luz, no pueden escapar de este objeto. Esto es otro video donde nos muestra de cómo se formaría un agujero negro después de una colisión. Entonces, todo el gas es botado hacia el exterior. Sin embargo, en la parte central, en el núcleo, donde decíamos la masa del núcleo,
Si esa masa es mayor que 3 veces la masa del Sol, entonces justamente ahí es lo que se va a formar un agujero negro. Si es menor que 3 veces la masa del Sol, pero mayor que 1.4 veces, entonces se formará una estrella de neutrones. Bueno, es una figura pictórica de cómo sería un agujero negro. Su principal característica es la singularidad que estaría en el centro y el horizonte de eventos. Una vez que la luz o la partícula pasa este horizonte de eventos, es imposible que regrese. Necesariamente terminará en la singularidad. Naturalmente, nosotros sabemos muy bien de que las estrellas rotan. No solamente las estrellas, las planetas y las galaxias. Entonces, por la conservación del momento angular, los agujeros negros tienen que tener rotación. Esto de aquí, por ejemplo, nos pasa esa idea de un agujero negro, formación de un agujero negro. Entonces, en la parte, estamos viendo, por ejemplo, en este caso, una estrella, cómo es absorbido. Recuerdes, esto de aquí, en realidad, la idea de esto de aquí es cómo se forma un agujero negro. Entonces, aquí nosotros, aquí en esta fotografía lo que se tiene, o en este video lo que se tiene es de que en el centro estaría el agujero negro con rotación y por tanto crea el disco de acreción y también aparecen los chorros y naturalmente está jalando los materiales de la estrella vecina. Mas es importante para nosotros entender de que en realidad ese momento angular o la rotación de los agujeros negros deben aparecer justamente debido a que las estrellas rotaban. Entonces, una parte de momento angular se conserva. Esto también es otro video que justamente nos pasa la idea de un agujero negro en rotación. Aquí podemos ver algunas de sus propiedades. Cuando nosotros adentramos, hacemos el zoom, podemos ver el disco de acreción, aquí otra vez los chorros, y justamente todo este disco de acreción o las estrellas, la materia, en este caso en la parte exterior, son los que están siguiendo debido al momento angular o a la rotación del agujero negro. Aquí también tenemos otro video justamente que nos da esa idea del agujero negro con rotación. Aquí podemos visualizar el chorro. Entonces, otra vez vemos de que aquí tenemos un agujero negro y está absorbiendo materiales o gases de la estrella más vecina. Recientemente, estos últimos años, sobre todo, se ha descubierto agujeros negros supermasivos. En realidad, como ustedes pueden ver, es impresionante de que hay agujeros negros supermasivos que son de 18 billones masas solares y binario debido a que hay otro agujero negro de 100 millones de veces masas solares que está dando vuelta. Es como si fuera, imaginemos la Tierra y la Luna. Entonces, sería, por ejemplo, de que la Tierra
Nosotros sabemos muy bien de que gravitacionalmente están ligados, están conectados la Tierra y la Luna. De forma parecida también pueden haber agujeros negros binarios. Lo impresionante de esto de aquí son sus masas, prácticamente inimaginables. Bueno, eso es lo mismo del mismo agujero negro binario. A ver, aquí vamos a ver justamente cómo más o menos se visualizaría esa danza. Es una simulación. ¿Cómo sería la danza de esos agujeros negros súper masivos? Bueno, la idea principal aquí es, por ejemplo, de que cómo se formarían esos agujeros negros supermasivos. Como vamos a ver más adelante, aquí lo importante es de que debido a la evolución estelar hay un límite superior de la masa que pueden adquirir, los agujeros negros debido al colapso estelar. Como en el universo se han encontrado agujeros negros tan inmensos, miles, millones de veces masas solares, entonces la idea o la hipótesis es de que en realidad ellos adquieren esa masa o llegan a tener esa cantidad, esa inmensa masa debido a la colisión de agujeros negros. Es decir, durante la evolución del universo probablemente hay una colisión, interacción, luego colisión de galaxias, y cuando hay esa colisión de galaxias, por tanto, hay colisión también de agujeros negros. Esto es una figura también que nos trata de pasar esa idea de cómo se formaría un agujero negro supermasivo a partir de dos agujeros negros supermasivos. Vamos a ver en este video justamente eso. Es una simulación que trata o nos da idea de cómo sería la formación de un agujero negro supermasivo debido a la colisión de dos galaxias. Recuérdese de que eso no es un proceso rápido, sino aquí podemos ver, por ejemplo, son algo de alrededor de 1500 megayears, o sea, son millones de años. No es un proceso que acontece rápido, como vamos a ver en la colisión de los agujeros negros. Muy bien, entonces ahora que sabemos de que cómo se forman los agujeros negros, ahora vamos a ver cómo se producen las ondas gravitacionales cuando colisionan dos agujeros negros. Recuérdese de que inicialmente nosotros hemos visto el concepto de la elasticidad del espacio-tiempo, es decir, cuando hay presencia de energía o de masa, entonces el tejido del espacio-tiempo se deforma. Y también hemos visto cómo los agujeros negros se forman y supuestamente cómo interactúan estos agujeros negros. Ahora lo que vamos a ver es de que resulta de que ese proceso de interacción y finalmente la colisión de estos agujeros negros produce ondas gravitacionales. Para ello, vamos a ver, nosotros conocemos las ondas mecánicas de sonido, cuando por ejemplo hay una campanilla o cuando suena un teléfono. Por ejemplo, eso es una onda sonora. Luego también conocemos este tipo de ondas que serían longitudinales o transversales, dependiendo si esto de aquí es un resorte o si es una pequeña cuerda, por ejemplo. Lo importante de estas perturbaciones o de estas ondas es que cuando una vez que se produce esta perturbación, ellos transportan energía y momento. Por ejemplo, esto de aquí es cómo se forma una onda sobre la superficie del agua. Entonces aquí vemos un frente con simetría esférica que se propaga a lo largo de la superficie
del agua. Prácticamente algo parecido va a pasar con la propagación de las ondas gravitacionales, que vamos a ver más adelante. No solamente somos familiares con ondas mecánicas, sino también conocemos las ondas electromagnéticas. Por ejemplo, gracias a las ondas electromagnéticas nosotros podemos comunicarnos no solamente por los celulares, sino también podemos ver televisión, en fin, toda la tecnología que se conoce debido a las ondas electromagnéticas. Más aquí lo importante es de que aquí también hay una oscilación o una perturbación de la carga. Recuérdese, para tener una idea de esto de aquí, cuando nosotros, digamos, hacemos sonar una campanilla o una campana, o por ejemplo cuando vemos de que gota de agua cae sobre la superficie, esa onda se genera justamente a esa pequeña perturbación. Entonces, para que se produzcan las ondas electromagnéticas, aquí también tiene que haber una pequeña oscilación o perturbación de las cargas. De la misma manera, así como la oscilación de dos cargas eléctricas produce la onda electromagnética, también la oscilación o la aceleración de dos masas va a producir ondas gravitacionales. Por ejemplo, este tipo de oscilaciones ya se habían observado en los años 80, por ejemplo, cuando se tiene, como hemos visto anteriormente, cuando tenemos dos estrellas binarias, por ejemplo. Entonces, cuando esas estrellas binarias están moviéndose, entonces durante 10, 20 años se puede seguir ese acercamiento y resulta de que en realidad describiendo eso de acuerdo a la relatividad general, se puede calcular que están emitiendo ondas gravitacionales. Una de las principales propiedades de las ondas gravitacionales es lo siguiente. Imaginemos, por ejemplo, este color verde. A ver, esto de aquí ya es la deformación. Vamos a imaginar, por ejemplo, tenemos un anillo circular. Entonces, si nosotros tenemos un anillo circular y vamos a suponer de que perpendicular en este plano de la pantalla pasa una onda gravitacional. Entonces, uno de los grados de libertad, una de las características de esta onda gravitacional es que deforma este anillo. Va a deformar en la dirección X y en la dirección Y. Entonces, lo que podemos ver aquí, mi mouse no se mueve aquí. A lo largo del eje X, por ejemplo, aquí hay estiramiento, pero a lo largo del eje Y hay una compresión. Y eso es en un instante. En un momento posterior, lo que vamos a tener es lo contrario, contracción a lo largo del eje X y estiramiento a lo largo del eje Y. Entonces, de esa manera es que cuando pasa una onda gravitacional, deforma los materiales. Esto, por ejemplo, imaginemos de que tenemos un material en forma circular y ¿qué es lo que hace cuando pasa? Oh, perdón. Vamos a ver. Entonces sería esto de aquí. Aquí la onda gravitacional pasa justamente aquí por el centro de este anillo y va deformando de esa manera. Entonces, eso es una de las principales propiedades de las ondas gravitacionales. Esto es otra figura que nos trata de pasar esa idea de la deformación de ondas gravitacionales. Naturalmente, no sentimos eso, pero es para cuestiones pedagógicas, como la propiedad de una onda gravitacional cuando pasa deforma. Recuérdese de que en un lado comprime y en el sentido perpendicular estira. Por ejemplo, aquí podemos ver una fusión de agujeros negros.
en algún lugar del universo. Recuerdes, esto de aquí es una simulación. En el centro de esa galaxia hay dos agujeros negros, cada uno rotando, y como podemos ver, estas ondas que están saliendo son justamente lo que se va a llamar las ondas gravitacionales. Yo me gustaría, por ejemplo, que veamos otra vez aquí. ¿Cuál es lo importante aquí? Recuérdese de que las principales características de los agujeros negros es el disco de acreción, el chorro. Entonces, cuando todavía están lejos, no hay onda gravitacional. Conforme se van acercándose, quiere decir que hay aceleración de masa, entonces en ese momento justamente va a emitir ondas gravitacionales. Esto de aquí es una simulación que podemos ver. Entonces tenemos dos agujeros negros, una de masa mayor, otra de masa pequeña. Conforme ellos se van acercando, entonces eso significa de que hay una aceleración, van emitiendo ondas gravitacionales y llegan o emiten la mayor cantidad de las ondas gravitacionales a la hora de la colisión. Creo que aquí es más o menos para ver qué pasaría con su spin. Es decir, recuérdese, ¿se acuerdan de que, como se llaman los agujeros negros, cuando hemos visto en la anterior, tenían los chorros? Nadie garantiza de que los chorros sean paralelos, pueden estar en dirección arbitraria. Entonces, esta simulación lo que trata de pasar es justamente eso. ¿Qué pasa con esos chorros que se llaman spin cuando esos dos agujeros negros colisionan? Es más, cómo va cambiando durante el proceso de interacción y acercamiento con el spin. Entonces, el agujero negro final, naturalmente, ahora va a tener una sola dirección o un solo spin. Bueno, esto de aquí creo que es uno de los últimos videos que nos trata de pasar esa idea de cómo dos agujeros negros, dependiendo de su masa, se van aproximándose. Aquí, como ustedes pueden ver aquí abajo, estamos viendo cómo se va produciendo las ondas gravitacionales. Cuando todavía están lejos, entonces las ondas gravitacionales mayormente son periódicas. Sin embargo, conforme van acercándose, entonces aquí podemos ver cómo las ondas gravitacionales llegan a máximo al momento de la colisión. Perdón, este de aquí creo que es, también recuérdese de que hasta ahora ya se ha detectado la fusión de dos estrellas de neutrones. Entonces, sería esto, por ejemplo, que es completamente diferente. También la fusión de dos estrellas de neutrones produce las ondas gravitacionales. Naturalmente, la fusión de dos estrellas de neutrones es dramáticamente diferente y más espectacular y más rico que la colisión de dos agujeros negros, ya que en la fusión de dos estrellas de neutrones no solamente se producen ondas gravitacionales, sino también se producen muchos otros procesos, así como, por ejemplo, la creación de los elementos químicos más pesados, por ejemplo, como el oro. Y sobre todo, gracias a este proceso de fusión de dos estrellas de neutrones, fue posible de forma más precisa y clara la aparición de lo que se llama la astronomía multimensajera. ¿Por qué? Porque de un solo proceso podemos detectar no solamente las ondas gravitacionales, sino también las otras propiedades. Y se puede inferir en diferentes propiedades de estrella de neutrones. Esto de aquí creo que también es lo mismo, solamente.
para hacer un poco más interesante, cómo van, esto de aquí sí es justamente para ver cómo se va produciéndose las ondas gravitacionales. Aquí lo importante es de que conforme ellos van acercándose, es decir, hay aceleración y por tanto hay producción de ondas gravitacionales. Y el máximo se alcanza a la hora de la fusión de esas dos estrellas de neutrones. Es importante señalar de que nosotros habíamos mencionado de que dos cargas en oscilación o en aceleración producen ondas electromagnéticas. Todos estos ejemplos lo que nos ha mostrado es justamente también de que la aceleración de masa produce ondas gravitacionales. Muy bien, todos lo que había mencionado hasta ahora eran conocidos. Sin embargo, ahora en septiembre se ha anunciado de que ha habido una detección de ondas gravitacionales de dos agujeros negros, pero completamente diferentes. Es la colisión de agujeros negros supermasivos. De acuerdo a la publicación, lo que ellos han podido calcular, detectando la intensidad de las ondas gravitacionales, es de que ha habido una fusión de dos agujeros negros, uno con masa de 85 veces la masa del Sol y el otro es 66 veces la masa del Sol. Y naturalmente el resultado es 142 veces la masa solar. Ahora, es importante también señalar de que cuando uno tiene estas masas, naturalmente cuando fusionan, recuérdese de que emiten ondas gravitacionales. Entonces, esas ondas gravitacionales cargan una parte de la energía, una parte de la masa de estos agujeros negros. Recuérdese de que nosotros tenemos la relación o la ecuación de Einstein que nos dice la relación que hay entre la masa y la energía. Entonces, justamente, esa ecuación es el que transforma la diferencia de las masas a la energía que ha sido liberado en forma de ondas gravitacionales. Esto es el video que han producido justamente debido a esa fusión de estos agujeros negros. ¿Cuál es la diferencia aquí? La diferencia es de que en realidad, debido a su inmensa masa, ellos no demoran mucho tiempo en fusionarse. Son más rápidos que los demás, hemos visto anteriormente. Y de esa manera, hasta ahora lo que se tiene o lo que se tenía era, por ejemplo, más o menos hasta 80 y tantos, 80 masas solares, máximo que se había detectado. Sin embargo, esta nueva detección lo que hace es rompe ese límite. Mas ahora vamos a ver a qué se debe eso, es decir, por qué fue inesperado este evento. Bueno, la idea principal consiste en lo siguiente, de que los modelos estelares actuales predicen una escasez de agujeros negros tanto con masas mayores de 50 masas solares y más pequeñas que 5 masas solares. Es decir, de acuerdo a la evolución estelar, como hemos visto cómo se forman los agujeros negros, significa de que no pueden haber agujeros negros mayores que 50 veces masas solares debido a la muerte de una estrella. O como hemos visto, por ejemplo, bueno, en realidad, recuérdese de que si es mayor que 3 veces, ya forma un agujero negro. Entonces aquí de repente podemos ser un poco más cuidadosos. Bueno, aquí eso es el límite teórico. Y sin embargo, lo que se ha observado es, por ejemplo, el agujero negro más leve, por ejemplo, tiene este límite inferior que sería 5 veces masas
solares. Entonces, eso justamente son los límites superiores y límite inferior de la masa de los agujeros negros. Y lo que acabamos de ver es, en realidad, si nosotros regresamos aquí en el artículo, ellos lo que han descubierto o lo que detectaron es la fusión de dos agujeros negros con 85 veces masas solares y 66 veces masas solares. Y esas dos cantidades o esas masas están bien lejos de 50 masas solares. Por tanto, lo que podemos decir es de que probablemente estos agujeros negros que se han descubierto en septiembre no se han formado debido a la fusión o a la muerte de estrellas, sino son otros procesos. Por eso, por ejemplo, lo que aquí se dice es de que ¿por qué es que, digamos, las estrellas no pueden formar agujeros negros mayores que estas masas? Una de las principales razones es de que para que exista ese techo superior para la masa, que sería 50 masas, 50 veces la masa del Sol, es un proceso que se llama el proceso de inestabilidad de par, que ahora vamos a ver. Bueno, aquí lo que podemos mencionar es de que siempre que el núcleo estelar previo a la explosión esté en el rango de 45 a 65 masas solares, se puede expulsar grandes cantidades de masa, dejando un remanente de agujeros negros con una máxima de alrededor de 40 a 50 masas solares. Y desde esa perspectiva, naturalmente, la observación o la detección de este evento desafía la comprensión de la evolución de las estrellas. Bueno, ¿en qué consiste este proceso de la inestabilidad de pares? Lo que pasa es de que lo que se sabe de partículas elementales es de que si nosotros tenemos fotón o radiación bien energético, en este caso, por ejemplo, mayor que la energía de 2 veces la masa del electrón, entonces esa radiación puede convertirse en pares. En otras palabras, lo que nos está diciendo es de que si tenemos una radiación o la luz o fotones bien energéticos, específicamente mayor que 2 veces la energía del electrón, entonces esos pares ese fotón va a crear pares, va a crear electrón y un positrón. Entonces, aquí tenemos esto de aquí. Cuando esas estrellas son mayores que de lo que hemos visto anteriormente, entonces, ¿por qué es que cuando ellos explosionan no pueden dejar en el centro como resto un agujero negro o una estrella de neutrones? Resulta de que en la parte central hay radiación, más esa radiación son fotones, más esos, debido a la masa que tiene masa inmensa, entonces el centro es energético, es decir, esa radiación, ese fotón que está en la parte central de estas estrellas supermasivas es energético y por tanto ellos van a producir pares, electrón y positrón. Y recuérdese, ¿no?, de que cuando nosotros analizamos la formación de las estrellas, ¿qué es lo que pasaba? Teníamos dos fuerzas, fuerza de presión de radiación hacia el exterior y fuerza gravitacional hacia el interior. Entonces, cuando se producen pares, lo que va a pasar es de que la fuerza de presión de la radiación va a disminuir. Entonces, todos los materiales que están en la parte exterior van a caer hacia el centro, es decir, la fuerza
gravitacional va a ser mayor que la fuerza de repulsión debido a la presión. O sea, ¿por qué se llama pulsante? Porque no es que una sola vez acontece eso, sino que en realidad eso va aconteciendo capa por capa. Entonces, en un momento, en la parte superior, ¿no? O en la parte inferior, esos fotones se va transformándose en electrones y por tanto disminuye un poco, ¿no? La fuerza de gravedad es mayor, pero después de ahí, ¿no? Como hay electrones, entonces también va a haber fuerza de repulsión debido a la mecánica cuántica, a la exclusión, al principio de exclusión de Pauli. Otra vez hay compresión. Entonces, hay una oscilación, pero al final lo que va a pasar es debido a que cuando termina todo este proceso de transformación de radiación en pares, lo que va a pasar es de que la fuerza gravitacional no será suficiente y por tanto todo el, digamos, material que estaba en el interior será expulsado hacia el exterior y por tanto no se va a formar ni estrella de neutrones ni agujeros negros. Entonces, eso es la idea o la teoría que se tiene sobre la evolución estelar. Y por eso es de que en realidad lo que se creía era de que si tenemos, es decir, cuando uno tiene estrellas que pueden formar a lo máximo, perdón, vamos a hacer de la siguiente manera. Si hay una estrella, por ejemplo, con una masa inmensa, entonces a lo máximo puede formar 50, un agujero negro con 50 masas solares. Mayores es imposible porque si una estrella es mucho mayor, entonces terminará su proceso en esa forma de inestabilidad de pares y por tanto no puede formar agujeros negros más masivos. Y por ello es de que fue una sorpresa detectar esta fusión de dos agujeros negros con masas que acabamos de ver que serían entre 85 y 66. Por ello, lo que se cree es de que, como hemos visto en los videos anteriores, probablemente estos dos agujeros negros se formaron no directamente debido a la fusión, o perdón, no debido a la muerte de una estrella, sino anteriormente ellos formaron a partir de la fusión de dos agujeros negros, probablemente. Entonces, para poder hoy en día ser supermasivos y ahora se han encontrado y han fusionado. Entonces, eso es, digamos, y por esta causa justamente es de que esta detección fue inesperada, justamente debido a que lo que se pensaba era de que en el universo, por lo menos hasta ahora lo que se ha descubierto, eran agujeros negros con masas menores que más o menos era la fusión de dos agujeros negros con masa hasta 50 masas solares. No habían mayores. Sin embargo, estos de aquí no pasan hasta 85 y 66. Y esos agujeros negros anteriores, entonces justamente se habían formado directamente debido a la muerte de una estrella. Mientras que estos de aquí probablemente se han formado fusionándose y no directamente debido a la muerte de las estrellas. Entonces, eso es más o menos la explicación de por qué tendríamos o por qué existirían estos agujeros negros supermasivos. Bueno, entonces eso es todo lo que tenía para compartir. Ahora podemos pasar a preguntas y dudas. Muchas gracias por su atención. Gracias por la charla, profe, ha estado súper buena. Bien, pasemos a las preguntas y aquí tenemos la primera, que es de Brickman González y nos dice, ¿los mismos agujeros negros se deforman al fusionarse o son esferas rígidas que se van uniendo? Bueno, lo que se tiene
es de que en forma general, por ejemplo, del video también hemos visto, es de que nosotros tenemos agujeros negros. Y esos agujeros negros podrían haberse formado, por ejemplo, como consecuencia, como final de una estrella. Ellos eran independientes, solo que durante la evolución, por interacción gravitacional, se encontraron y van a fusionarse. Entonces, de esa manera van fusionándose o van colisionando y quieran que dos agujeros negros independientes, una vez que fusionan, liberan las ondas gravitacionales y con lo que resta forman un agujero negro único. No sé si a eso se refería la pregunta. Bueno, supongo que sí, o si no, seguramente nos va a escribir algún comentario. Gracias, profe, y gracias a Brickman por su pregunta. Ok, aquí tenemos otra que es de Iván, y nos dice, la colisión entre agujeros negros en rotación emite ondas gravitacionales también a nivel de los polos, y si es así, ¿qué diferencias físicas hay entre las ondas emitidas a nivel ecuatorial de esos agujeros negros? Eso nos pregunta Iván. Wow. Bueno, lo que en realidad se sabe es, por ejemplo, de que se puede hacer, hay, ¿cómo se llama? Simulaciones que muestran, por ejemplo, la fusión de dos agujeros negros sin rotación y luego con rotación, porque en realidad, inclusive para esos detectores, es bien difícil, digamos, detectar o distinguir el momento angular que yo seto. Entonces, en realidad, cuando hay una fusión de agujeros negros, dependiendo, digamos, de su tamaño, entonces probablemente lo que va a pasar es de que si son de la misma masa, debe ser un complejo o de repente más fácil, no sé, pero lo que se me ocurre para poder explicar es de que si nosotros tenemos un agujero negro mayor, el otro pequeño, entonces lo que hemos visto también de la simulación es de que el momento o el spin del agujero negro pequeño va a ser menor y por tanto el mayor es lo que le va, digamos, dominar. Entonces es justamente el mayor es el que la dirección o la dirección del spin del agujero negro mayor es lo que finalmente va a prevalecer cuando hay fusión de estos agujeros negros. Ahora, yo no podría, digamos, decir si ellos primeramente se colisionan a través del ecuador o a través del polo. Bueno, la verdad no lo podría decir, no sé. Habría que investigar un poco más o preguntar a alguien que sabe. Claro, gracias, profe. Gracias, Iván, por tu pregunta también. Aquí tenemos una de Daniel y nos dice, ¿qué información nos proporciona la detección de los agujeros negros de masa intermedia? Bueno, en primer lugar, por ejemplo, esta detección de estos agujeros negros, lo que ha hecho es de que, primero, probablemente lo más dramático es de que de alguna forma hay que revisar, como mínimo, los modelos teóricos sobre la evolución estelar. Porque hasta ahora, basados en los modelos de evolución estelar, se creía de que no pueden haber agujeros negros de estas masas como en la etapa final de la evolución estelar. Entonces, lo que significa es de que o bien la evolución estelar está correcta y por tanto estos agujeros negros se formaron a partir de la fusión de otros pequeños agujeros negros, o lo que podría significar también es de que en realidad hay algún proceso en la evolución estelar que no estamos tomando en cuenta, lo cual hace de que también se formen agujeros negros con esas masas intermedias. Entonces, eso es lo que puedo mencionar. Ok, gracias, profe, y gracias, Daniel, por tu pregunta. Aquí nos pregunta Alberto Campos Vargas, nos dice, ¿nos podría explicar un poco sobre los agujeros negros primordiales? Bueno, los agujeros negros primordiales, hay varios tipos de agujeros negros, ya que vamos a hablar entonces. Como hemos visto, tenemos agujeros negros, digamos así, estelares, es decir, que se han formado
debido a la muerte o al final de una estrella. Luego tenemos también agujeros negros supermasivos, que serían debido a la fusión de dos agujeros negros ya existentes. Hay otro tipo de agujeros negros que se llaman primordiales. Lo que se piensa es, gracias a los trabajos de Hawking y Sildovich y Starobinsky, es de que, recuérdese de que durante la evolución del universo, si nosotros retrocedemos hacia el pasado, naturalmente ahora estamos en la época de la dominación de la energía oscura. Si retrocedemos un poco más, vamos a llegar a la etapa de la materia. Luego, seguimos retrocediendo, llegamos a la época de la radiación. Y si retrocedemos aún más, vamos a llegar a la época de la inflación. Resulta de que en esa época de la inflación, cuando las perturbaciones también eran más pequeñas, resulta de que en aquellas épocas se podían haber formado agujeros negros, pero no debido a la masa, sino debido a esas perturbaciones que en el fondo serían energías. Entonces, son agujeros negros que se han formado en el universo temprano y por tanto, de alguna forma, tenía que haber sobrevivido todo este proceso de la evolución del universo. Tenía que haber sobrevivido la época de la radiación, la época de la materia, y ahora, por ejemplo, encontrarse, y por cierto, una de las posibilidades también los investigadores creen, una posibilidad es que, de que estos agujeros negros de repente también se hayan formado justamente, o son restos de estos agujeros negros primordiales. Entonces, lo que podemos decir es de que esos agujeros negros primordiales son agujeros negros que se han formado en la etapa temprana del universo. Ok, gracias, profe. También gracias al que hizo la pregunta. Creo que aquí podemos contestar una pregunta más. Ya, ok, acá está. Dice, Marcelo Matías nos pregunta, si un agujero negro rotara demasiado rápido, ¿podría generar ondas gravitacionales por sí mismo? A ver, vamos a ver. ¿Va a tener momento angular? Necesariamente tiene que... Sí, en un principio sí. Si rota, va a generar ondas gravitacionales. Ahora, si tuviera simplemente una simetría esférica y no tiene rotación, entonces no va a generar ondas gravitacionales. Entonces, para que haya generación de ondas gravitacionales, necesariamente tiene que haber rotación, deformación, o por ejemplo, en las estrellas de neutrones, por ejemplo, que son púlsares, cuando un púlsar en rotación binario, en eso sí hay aceleración, pero solito, por ejemplo, si es una esfera perfecta, no va a poder emitir ondas gravitacionales. Necesariamente tiene que haber, como ellos dicen, una pequeña montaña o un pequeño chupo o una, ¿cómo le llaman? No sé, un pequeño... ¿Una protuberancia o algo así? Así, una protuberancia de masa, y justamente todo aquello que se aleja de la simetría esférica va a terminar produciéndose en forma de ondas gravitacionales. Ok, gracias, profesor, y gracias, Marcelo, por tu pregunta. Aquí una pregunta me pareció interesante, a ver, desde Frank Javier, y nos dice, ¿se puede romper ese tejido espacio-tiempo? La pregunta la hizo justo cuando estaba explicando el espacio-tiempo. Ajá. Nos pregunta Claro. eso, ¿se puede romper? Dice. Sí, exactamente. Esas son las singularidades. O sea, lo que se cree, o sea, desde la perspectiva teórica, es, por ejemplo, lo que saben relatividad, lo que han estudiado relatividad general, saben perfectamente de que la presencia del campo gravitacional o la presencia de la curvatura se mide con el tensor de Riemann. Entonces, hay una cantidad escalar que se llama escalar de Krishna, que es esencialmente una multiplicación de tensores de Riemann, más justamente esa cantidad es proporcional a la multiplicación, a la masa, dividido a R, no recuerdo, creo que es a la sexta. Entonces, eso significa de que cuando R es igual a 0, eso de ahí se vuelve infinito. Entonces, eso corresponde justamente a la singularidad.
La singularidad, ya sea cosmológica o de agujeros negros, justamente sería esa ruptura del espacio-tiempo. Entonces, en ese sentido, ruptura también no solamente significa de que es la ruptura, o sea, no solamente significa de que es un lugar, digamos, donde no se puede accesar desde la perspectiva del espacio-tiempo, sino también significa de que las leyes de la física, tal como la conocemos, por ejemplo, relatividad general, electromagnetismo, dejan de ser válidos en la vecindad de esos puntos. Ok, muchas gracias, profesor. Yo creo que para irnos podemos responder esta última pregunta, si le parece, y nos dice Marcelo Viga, nos dice, ¿de qué manera podríamos aprovechar las ondas gravitacionales? ¿Estamos preparados técnicamente para obtener este tipo de energía que procede de estas ondas? Es la pregunta de Marcelo. Marcelo, gracias por tu pregunta. Wow, eso ya es una buena pregunta por varias razones. Primero, es de que naturalmente lo primero que se nos podría ocurrir es de que así como por ejemplo las ondas electromagnéticas hicieron una revolución, también las ondas gravitacionales lo harían. Pero el grande problema es de que hay una dramática diferencia entre ondas electromagnéticas y ondas gravitacionales. Por ejemplo, las ondas electromagnéticas se pueden aislar, se pueden manipular. Sin embargo, las ondas gravitacionales no se pueden hacer debido a que, recuérdese de que en la relatividad general, debido a la equivalencia entre la masa y la energía, significa de que todo proceso físico que produce masa también va a producir campo gravitacional. Entonces, no se puede aislar. En este caso, el campo gravitacional no se puede aislar, no se puede manipular así de fácil las ondas gravitacionales. Entonces, o sea, por lo menos así, para en un futuro cercano, para usar en tecnología, estamos bien lejos. Ahora, lo que sí podemos aprovechar, lo que se está aprovechando, justamente es, hoy en día, ¿sabe? Imagínense, por ejemplo, si no hubiéramos tenido esos detectores de ondas gravitacionales, hasta ahora no hubiéramos sabido de que hay fusión de agujeros negros, no hubiéramos sabido la fusión de estrellas de neutrones. Entonces, desde esa perspectiva, es fundamental. Y también, por ejemplo, hoy en día se está utilizándose las ondas gravitacionales para determinar las distancias cosmológicas. Entonces, así como, por ejemplo, las ondas electromagnéticas son fundamentales para los astrónomos para poder entender los procesos físicos que acontecen en las estrellas, en las galaxias, en el universo, de igual manera las ondas gravitacionales son una ventana para poder entender esos procesos físicos que no se pueden entender ya sea con neutrinos o ya sea con ondas electromagnéticas. Entonces, es una nueva ventana. Entonces, desde esa perspectiva, unido con onda electromagnética, unido con los neutrinos, unido con ondas electromagnéticas, ondas gravitacionales, y justamente todo este proceso es lo que se llama astronomía multimensajera, porque de un mismo proceso podemos tener esos señales de ondas electromagnéticas, ondas gravitacionales, neutrinos, y por tanto podemos tener un conocimiento más completo. Entonces, eso es la idea principal y probablemente en ese sentido es la contribución de ondas gravitacionales va a ser espectacular. Gracias, profesor. Profe, para despedirnos, no sé si usted tiene algunas palabras que decir, algo que agregar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por su paciencia y por su atención. Le esperamos en los próximos viernes y bueno, muchas gracias más una vez por sus preguntas y por sus curiosidades. Y los recomiendo que sigan no solamente a los viernes astronómicos, sino también a otros eventos de astronomía física, porque el conocimiento hoy en día, sobre todo en esta época de pandemia, está a un clic. Muchas gracias. Así es, gracias, profe. Y gracias a todos por seguirnos siempre con los viernes astronómicos. Una cosita, todas las charlas se suben al canal de YouTube, así es que
pueden checarlas ahí si es que se han perdido alguno de los viernes astronómicos. Muchas gracias a todos por vernos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.